Saludos, nos encontramos aquí en la sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña en el barrio Vallajá del Viejo San Juan. Mi nombre es Yesabel Vivas Capó, asesora programática de esta institución, y me acompaña la gran Lilian Pérez Marchán, quien fuera la primera directora del programa de Artes Populares y Artesanías del Instituto de Cultura Puertorriqueña. En esta ocasión tenemos el privilegio de documentar toda esa historia de los inicios del instituto, pero sobre todo de la labor de rescate y documentación de nuestras artes populares, pero además de sus artífices, de quien lo hiciera en aquel entonces, Pérez Marchán. Muchísimas gracias por estar con nosotras y nosotros aquí. Gracias por ustedes haberme llamado y yo poder otra vez conectarme con ese comienzo y ver la riqueza de crecimiento. Lilian, quisiera comenzar preguntándole, usted ingresa a trabajar al Instituto de Cultura Puertorriqueña en el 1957. ¿Cómo fue ese proceso, verdad? ¿Qué fue lo que la alentó a trabajar aquí en el instituto y cómo era ese Instituto de Cultura Puertorriqueña? Pues te voy a decir, empecé porque me entero de lo que está haciendo Alegría y un día escribo un comentario de los viajes míos por la isla, viendo cosas, visitando gente de campo y todo eso. Y decido que ese es el trabajo que a mí me gusta. Yo creo que yo en algún momento ya comenté que yo soy sumamente atrevida. No agresiva, pero atrevida. Un día dije, a mí me gustaría trabajar eso. Vine a los institutos, ya yo conocía Alegría y le pedí que me dieran una cita, me hicieron pasar enseguida y le dije, Ricardo, yo quiero trabajar aquí. Y ese tipo de trabajo me gusta. Yo estoy preparada para ello porque tengo campo, tuve barrio, tuve contacto siempre con la tierra y gozo mucho ese tipo de trabajo. Bueno, se quedó en nada y un buen día pues recibo la llamada de que sí, que si a mí me interesa, puedo solicitarlo y que venga. Y empiezo a trabajar. Él me dijo, Alegría me dijo, que había que empezar por conocer los conceptos y el material que había y todo. Yo empiezo a trabajar en un momento en que no empiezo en artes populares de ninguna clase, porque es el año que se está caminando por toda la isla la guagua museo de Muñoz Rivera. Y buscando para ese trabajo, cosa que Alegría ya había hecho maravilla, voy conociendo partes de Puerto Rico que no conocía y interesándome en algunos aspectos. Y él me dejó saber que había que hacer muchísimo porque se estaban desapareciendo algunas expresiones de uso doméstico, funcional, artesanía funcional, utilitaria, que no se debía dejar desaparecer. La hamaca, el güiro, los musicales, todo lo que era popular, que estaba empezando a quedar asombrado por todo lo nuevo. O porque muchos de los artesanos se habían mudado. O porque nunca tuvieron el interés en eso.
para... Y que fue el momento de industrialización, ¿verdad? De ese Claro, proceso porque de es manos a la obra en Puerto el Rico. cambio inmediato. Claro, que a vienen la- todas las fábricas y comienzan a producir en masa. Entonces, Alegría no se le ve nada más que a través de lo que hizo con el instituto, pero no se le ha dado nombre a su concepto. Su concepto de instituto era rescate. Eso era lo que era el instituto, rescate de lo que se puede ir, rescate de lo que no debe irse. Entonces, pues se empieza por mantener las efemérides de todos los seres que amaron a Puerto Rico, y ese término de la guagua de Muñoz Rivera a acabar el paseo por toda la isla, en el mes de Muñoz Rivera se hace la aglomeración, la concentración de gente del gobierno, y que entonces había una hegemonía casi total popular. Todos los alcaldes trataban de llegar al día de Muñoz Rivera, y había discursos y había todo. Entonces, Alegría era muy buen maestro. Yo lo llamo educador, porque en realidad su rescate era educar. Y no había chavos para hacer gran cosa, no había dinero. De modo que él dice, si hacemos esa concentración de alcaldes y hacemos el día de Muñoz Rivera una feria. Yo no tenía una idea de lo que era una feria. Los conceptos eran él y doña Mela, que habían viajado y sabían lo que era una feria y habían vivido ferias en otros países. Y entonces deciden. El pueblito de Barranquita, no todos lo querían, pero me ayudaron muchísimo. Una niña que se llamaba Berríos, Julie Berríos, y su familia y algunas otras personas, pues ayudaron a lo que hicimos. Y la feria consistió en que el mismo día que estaban todos los discursos y todo, todavía estaba vivo el hotelito de Barranquita. Y ahí iba a comer todo el mundo, o comían en las familias bien ricas que les daban almuerzo a todos los alcaldes y a todos los amigos. Y la gente que iba del pueblo, ¿dónde iba a comer? Los que tenían que venir en guaguita pública y los que tenían que venir con grandes dificultades. Entonces Alegría dice, si hacemos una feria y se le pone a ellos facilidades que puedan comer fritura, que puedan tomar cosas, tener bebida. Entonces ahí entró Julie Berrío y yo. Piragua, frituras de bacalao, de lo que fuera, en cada esquina. Morcilla, pernil, lo que había, el que pudiera para la vuelta de los pueblos cercanos, que trajera comida para venderle al que venía, y esa es la primera feria. Y ahí es que surge, exacto, la feria de artesanía. Se hace la feria, la primera. Pero a la gente del gobierno arriba no le gustó, porque habían deshonrado el día de Muñoz Rivera. Alegría, que no era hablador, pero era brillante cuando lo hacía. Y de mucha acción. Dijo, yo entendía que Muñoz Rivera estaba contento, porque se estaba haciendo lo que él quería, que el pueblo nuestro fuera un pueblo vivo, activo, y que estaba honrando a los puertorriqueños. Lo dejaron tranquilito porque era un argumento que no podían decir otra cosa.
Entonces, ¿Cómo le pudiera preguntar cómo ustedes lograron convocar a esos primeros artesanos y artesanas que llegaron a esa porque primera ya, edición? ya yo había empezado feria. a hacer búsqueda. Y en la cosa de Añasco y de Hormiguero, Aguadilla, Quebradilla, que eran las zonas de los tejidos, pues preguntaba y me decían, y porque algunos de los artesanos, igual que yo, atrevidos, pidieron hablar con Alegría, y Alegría, por eso yo sigo diciendo que era un educador, los recibió. Uno de ellos, el Avilés Mayor, Celestino. de Agrocovi, Don Alegría, como le decían, Don Alegría, no se vende el 4 y yo tengo que trabajar y hacer chavo porque tengo una familia. ¿Qué hago? Bueno, ¿y qué tú sabes hacer además de 4? Santo, pero tampoco. Yo necesito algo que me ayude fácilmente. Y entonces empiezan las conversaciones con los trovadores que van apareciendo según los encontramos. Tú tienes hijos, ¿verdad? Y en Estados Unidos, esta era la conversación de él con Avilés. Pues trabajamos en la industria. Uno hace una cosa, el otro hace la otra, el otro hace la otra. Sí, porque don Celestino se mudó un tiempo, me parece que a Nueva York, y luego es que regresa a Puerto Rico. Pues y mira, mi hijo, establece coge a tus hijos. Orocovi tiene corozos. Y vienen los anillos. Coge corozos. Que uno te pele el corozo, que el otro te pula el corozo, el otro te vacía el corozo y hazme sortijas de corozo que ya se perdieron. Ese fue el primero. Y allí estaba él en la primera, y en sí, la feria. la familia Avilés haciendo sortijas en corozo, son de los pocos trabajos, ¿verdad?, de corozos que vemos. Sí. Todavía Entonces, pasó así con Jesús Pérez, el que era el hamaquero, y se le diseñó para probar que en vez de hacer la hamaca como se hacía convencionalmente por la industria americana que creía que eso era el buen turismo, una faja verde, una faja amarilla, una faja roja, y se hizo la primera hamaca con un solo color, blanca o crema. Se ensuciaba, se lavaba y ya. Y había que rescatar el ojal de la hamaca, porque en algunos lugares se hace el ojal de la hamaca para ponerla en la pared colgando cuando no se está usando, como cama o como chinchorro para pescar, con ojal a la vuelta redonda, como si fuese un ojal gigante. Pero en otros lugares no se hace ese mismo y el dedal dura más tiempo que la otra. Entonces se trata de demostrar que con todo y ser tan limitado nuestro mundo, cada barrio, cada artesano tiene casi siempre una forma. Entonces ustedes, para un poco poder, ¿verdad?, como entenderlo así bien. Que ahí está Orocovis con Avilés, Utuado, que es el hamaquero Jesús Pérez. Entonces está la de las semillas, y está en el retrato doña Melo con uno de los cotoncitos que ella usó, que se usó como modelo para que se le pusieran las tiritas de mundillo y poder empezar a dar el uso de mundillo como vestimenta, Ya. como parte de la vestimenta. Y entonces, una pregunta que le hago, doña Lilian. Y se vendió, según voy viendo, ustedes en el proceso de, digamos, de no solamente identificar estos artesanos y artesanas
hacían, ¿verdad?, para que vinieran a los eventos coordinados por el instituto, pero además hacían un proceso también, digamos, de asesoría de cómo poder mejorar los productos y además llevarlos a un mercado puertorriqueño. Sí, por eso es que yo siempre insisto en que el señor Alegría era educador, porque él le preguntaban y él era callado, él oía. Y después que oía todo lo que le preguntaban y le pedían y le hacían, decía, ¿y qué tal si se empieza por hacer tal cosa? Y le iba dando ideas al hombre que no tenía trabajo o que no sabía qué era lo que tenía que hacer, porque era revivirle la memoria y desear que quisiera trabajar, porque se iba a hacer un programa para eso. De modo, y ahí es que viene el programa de artes populares y artesanías. Así es que empieza Artes Populares. Ya. Entonces yo empiezo bajo Artes Populares, pero bajo Artes Populares ni pensarlo. Yo tuve el programa de los músicos que se llevaban a la isla. Yo estuve 5 meses trabajando y no tenía el programa establecido porque se hacía de todo. Llegaba... O sea, en el instituto, que llevaba ese tiempo ya en el instituto trabajando en distintas áreas. Yo trabajaba en una oficina. No, yo estaba en lo que se llamaba entonces un pool, una secretaria para 4 o 5 de los que tenían trabajo atrás. Y si yo estaba allí y llegaba alguien, había que atenderlo, pues yo atendía los artesanos o las personas. Y me acuerdo que un día me llaman y me dicen, Lilian, tú que tienes buen inglés y eres además sumamente Alegría no está. Y ha llegado de visita el presidente de la Universidad de Chicago, donde estudió Alegría. ¿Tú quieres venir a atenderlo en lo que Alegría llega? O sea, que yo cogía lo que llegara, porque ese era el trabajo que había. Y siempre llegaba alguien buscando trabajo o trayendo cosas. Y así se fue pudiendo hacer. Entonces, las divisiones, los distintos en la programas, Perla, así es que se establecen los programas. En la Perla, eso fue mucho más tarde después. En la Perla yo tenía 2 o 3 artesanos. Estaba Rubén Darío, el que hacía las flores gigantes de papel. Estaba un montón de otros que iban poco a poco, a través de uno venía el otro. ¿Sí? Y así se fue, pero propiamente no llegó a la madera, nada más que a través de los 4 y los instrumentos musicales. Pero la madera como tal, que iba a tener una oficina en la calle Luna, con un trabajo de labrado en madera de flores tropicales, hecho por Tufiño. Hecho por Tufiño, lo he visto. Que era precioso. Pues pasaba que como no había nunca chavo, pues y cada vez que Ricardo quería algo y le gustaba lo bueno, y era tenaz en conseguirlo, me decía, Lilian, ¿tú conoces a Tufiño? Sí, yo los conozco a todos, porque yo voy mucho allá arriba, porque yo soy muy buena amiga de René Márquez y los voy a visitar, y entonces veo a todos los artistas de la comunidad. Entonces estaba la educación de la comunidad. La Divetco. Y voy a aprovechar un momento para fines de la gente que sepa lo que es la Divetco. Se ve da un momento la División de Educación de la Comunidad. Educación de la que comunidad. Fue un proyecto que reunió escritores, toda la gente obviamente de la litografía. Fue un proyecto que vino del gobierno, del Partido Popular Democrático en ese momento, que sobre todo a través del cine
y de los carteles comienzan a educar en asuntos como el sufragio, el derecho de las mujeres, temas de higiene, el tema de la publicidad, ¿verdad? Incluso, y distintos temas importantes de ese proyecto de modernización en un país donde muchas personas no sabían leer ni escribir. Entonces ahí es que tenemos todas estas producciones, ¿verdad? Con personas como René Marqués, ¿verdad? Escribiendo libretos de cine y demás, y reúne a todo este gran caudal de personas, de artistas de Puerto Rico que están en la plástica, la industria del cine, la música y distintas áreas, y gracias a eso es que tenemos, digamos, una afición tan fuerte en Puerto Rico por los carteles, ¿verdad?, en términos de nuestra plástica. Y ahí, ¿verdad? Bueno, entonces yo, hablando en la visita y llorando lo pobre que teníamos, queríamos hacer eso, pero ¿con qué chavo? Tu tío que está oyendo dice, yo lo hago, y lo regaló. Él lo hizo y lo regaló. Y en ese momento ya había el taller como se tal iba a hacer el taller, ya se tenía el sitio. Ese taller lo dirigió Lorenzo Mar, me parece. Entonces yo iba a trabajar ahí con el hamaquero haciendo hamaca, con el de Eneas haciendo las pajas, lo que era un teníamos. taller que tenía artes populares y artes plásticas también unidos, así como música. De modo que hasta ahí empieza entonces propiamente ya el programa a verse como un programa sólido de artes populares, pero sobre todo el uso de la madera y el uso de los elementos domésticos de uso como la hamaca. Las vasijas, me imagino, ¿no? Las vasijas. Sí, y es gracioso porque en Puerto Rico se conoce mucho el concepto de ahora, de lo que es la cultura. En aquel momento había un concepto errado de que cultura era donde había arte, nada más que arte. Pero que, por ejemplo, el fenómeno de la cultura doméstica, del uso de lo... Entonces, claro, ¿qué es lo que hace Ricardo? Ricardo hace un rescate en que manda la música y el arte a los pueblos de la isla. Y los pueblos de la isla que están estancados porque están cerraditos, están en la isla, como decíamos. No, y en un Puerto Rico que no había el sistema de carreteras que tenemos hoy en día, entonces, obviamente era más difícil. Ese es mi trabajo también, conseguir los músicos, hacer los contratos, llevar... Y entonces pasan cosas deliciosas. ¿Cómo usted llegaba desde la sede del instituto, que en ese momento estaba en Viejo San Juan, pero no en este edificio, sino en lo que era el antiguo casino de Puerto Rico? ¿Cómo usted desde esa sede llegaba a visitar a todos estos artistas populares en los pueblos? A menos que fuese un sitio tan difícil como el de Encarnación, la familia Encarnación. Encarnación Díaz, que hacía las cosas de paja. Sí. Vivía en un barrio muy lejos de los mogotes, a donde podía llegar la guagua. Pero de ahí en adelante yo tenía que ir a pie. Y cuando llegaba al lugar que era un cerro para bajar a un valle abajo, donde vivían los Encarnación, pues había que ir en una yagüita y hasta ahí llegué yo. Yo era atrevida, pero montarme en un caballo, eso no. ¿Y cómo era una yagüita boba, pero era una yagüita de 4 patas y yo le cogí temor. ¿Cómo identificaban a estas personas, verdad? Porque a veces en estos tiempos se nos hace tan difícil pensar. Pues en un sitio como el de los de Encarnación, me daban carro el instituto para yo poder hacerlo. Ya. Y entonces podía hacer mogotes, Encarnación. Y era la gente que le decía que existía este taller, por ejemplo. Sí, entonces en los mogotes podía ver los que hacían las cosas de barro. Y así se empiezan las cosas de barro. Pero en los otros sitios yo tenía que ir en guaguita.
públicas. ¿Cuánto tiempo se echaba, por ejemplo, en hacer una visita a un artesano o artesana que estuviera, digamos, en Aguadilla, en Moca? Conmigo yo no te puedo decir qué tiempo, porque yo usaba mis códigos. El tiempo mío, por la pregunta que me hace Alegría, ¿por qué a ti te dicen y a mí no? Porque yo no pregunto, yo converso. Y los pongo a conversar. Y a la segunda vez, ya sin yo preguntarle, ellos me decían lo que yo quería saber. Porque yo fui niña de campo, niña de barrio, niña de casa con patio y actividad intelectual de familia. Y Ponce pues tenía mucho más que los otros pueblos. Si usted es natural de Ponce. Y yo pues tenía de Ponce. Mientras que él tenía la maravilla de San Juan, pero él nació en San Juan, se crió en San Juan, vivió en San Juan. O sea, sus códigos eran de ciudad, de conversación y de pregunta. Y claro, no le contestaban, porque el hombre de campo tiene mucho temor de contestar y no saber si contesta lo correcto, o si está hablando bien, o si dice un disparate, entonces no contesta. De modo que yo hacía lo que tú me preguntas, ¿qué tiempo yo tomaba? Pues mira, con un artesano que ya estaba educado, por ejemplo, con la guía de Alegría de Orocovis él sabía lo que había que hacer. Ahí yo no perdía ningún tiempo. Yo lo más que le decía era, mira, se pueden hacer perfumadores decorosos. Se vacía y se labra. Se le pone adentro un algodoncito con perfume y se pone de gargantilla. Y se hacían así preciosos. Y entonces, pues, eso era fácil. Porque ya yo lo que tenía era que darle idea, pero ya estaba hecho el artesano. Ya él se había convencido que eso era lo que quería hacer. Y una pregunta, el tema de justamente saber, por ejemplo, que existía un artesano en un pueblo. ¿Cómo lograban conocer, verdad, tener esa información? ¿Era alguien que él decía, mira, hay una persona en tal barrio que hace este trabajo? ¿Cómo pudieron en sus inicios comenzar, digamos, ese registro? Conversando todo el tiempo era que yo me enteraba de todo. Pero las guaguitas públicas, que nunca se le ha hecho suficiente respaldo de decir lo que hicieron, tenían la ventaja de que mantuvieron vivo a los trovadores. Porque yo me entero de los trovadores y yo llego a los trovadores, porque en las guaguitas públicas, eso era lo que venía en la guaguita todo el tiempo, los trovadores. Volvemos otra vez a la actitud de educar. Vienen los trovadores. El programa de trovador llegó a dar aquí en la misma sala del entonces casino, que era el comienzo de la oficina del instituto, un concierto Tony Romero, de lo más granado de Tony Romero y todos los trovadores. Un concierto de trovadores, de todos los que le daban la parte firme, la trova, para que ellos hicieran lo que era. ¿Y qué se les daba? ¿Sabes qué se les daba de paga? Se les pagaba el viaje. Y un diploma en el papel más lindo y la impresión más candorosa, nítida y rica de trovador, que era verdadera gloria de tenerlo. Y ahí salieron todos los pajardos.
Humacao. Ahí estaban las mejores, en el oeste, en el este. O sea, que una cosa llevaba a la otra. Quiero un Una cosa poco llevaba volver a la sobre otra. eso que usted dice que una cosa lleva a la otra, y ahorita nos habló, ¿verdad?, de que cuando usted se integra al instituto, pues eran, digamos, 4 o 5 personas y una secretaria quienes iban trabajando los distintos temas. ¿Usted nos pudiera hablar cuáles eran esos temas? Entiendo que obviamente música era uno de los temas que estaba, ¿verdad?, con los trovadores y los instrumentos, pero si nos pudiera contar cuáles eran, digamos, esas áreas de la cultura puertorriqueña que desde el instituto habían ya personas que estaban comenzando a investigar y a identificar, ¿verdad? Bueno, una de las cosas que Alegría consigue es a los estudiantes que ya estaban creando, como Amaury Veray, Campos, Parsi, se les consigue beca. Compositores. Cuando vuelven de sus estudios de becados, ellos vienen a trabajar al instituto. Entonces, estando en el instituto, ellos empiezan a dar demostraciones, como yo te diría, fehacientes, de investigación de lo que no se había vuelto a hablar de fulano de tal, pianista famoso, en los pueblos. Ya. Empieza y entonces se comienza un programa que se llama Centros Comunales, los centros de cultura de pueblos chiquitos. Que hoy en día tenemos los centros culturales con el programa de promoción cultural. Entonces, ese programa es de Campos Parsi, pero yo soy la que tengo más el contacto con los músicos de allá, que no se conocen, y las investigaciones que se están haciendo sobre lo que ellos dejaron, que eso Amaury hace un trabajo bellísimo. Y con un gran fervor, porque yo le preguntaba a los pueblos chiquitos, porque yo era parte del centro también, yo pasé por todos los programas, fueron cantantes, fueron pianistas, violinistas, de todo. Y entonces, ese rescate lo que hace es que le da vida social y vida íntima de pueblo a Puerto Rico. Fuera porque del área los pueblecitos metropolitana. pequeños empiezan a tener contacto con la cultura de San Juan y San Juan empieza a entrar al resto de Puerto Rico. O sea, ese es el rescate. Un día, uno de los centros hace una comida gigante e invita a los músicos que van a hacer, que eran las cantantes nuevas, eran los pianistas nuevos. Yo les digo, pero no gasten en eso, porque eso lo pueden hacer, en vez de en comida, pagar más al músico que va a venir. ¿Y qué descubro? Que no. Que ellos necesitaban la comida porque recibían gente, porque era la píldora cultural necesaria para empezar a crearse en cada pueblo una actitud de crecimiento artístico. Y lo gozaban tanto. Yo lo dije una vez y luego no le dije nada. Todos hacían comida y hacían fiestitas y todo, pero eso era lo que ellos querían. Tener contacto con el músico, tener contacto con toda la gente que venía de San Juan o de Ponce o de donde fuera. Y en esa misma época también, ¿verdad? Vemos que está todo lo que es el programa de música, ya vemos entonces los centros culturales.
En esa misma época entiendo es que comienza el taller dirigido por Lorenzo Omar de gráfica, ¿verdad? Eso es simultáneo en ese momento. Bueno, él trabaja con todo lo de la comunidad, Con la pero Libetco. no es Lorenzo Omar en el instituto. Cuando él deja la comunidad, él viene a trabajar al centro. Ahí viene. Al Centro de Artes Populares. A donde era la oficina entonces. Ya. Al casino. Y entonces ahí se hace ¿cómo diré? La reunión, la espesa de todos los buenos pintores, de todos los buenos artistas gráficos. Ahí entran los batistas como estudiantes, acaban siendo grandes creadores. Y ese es el comienzo. Gran parte de los que están con Omar en la división pasan acá. Ya, y una pregunta que le hago, ya eso estamos hablando que eso es entre el 59 y el 61, por ahí serían más o menos esos años. Yo creo que del 58 al 60, porque ya yo para el 62, yo creo que ya yo voy a empezar el programa de acá, sin tener ya ninguna de las otras de cosas. Artes populares. De artes populares. Lo que sucede es que el día que se va a abrir la oficina, que ya están hablados los artesanos, que viene yo estaba esperando un bebé y el mismo instante en que se va a abrir la oficina, me morí. ¿Cómo así? Me morí. Me tuvieron que llevar en emergencia al hospital, me vacié, perdí el bebé. Lo siento mucho. Y entonces, pues no pude volver luego al instituto. No, yo hubiera querido seguir, pero yo me quedé muy maltrecha porque fui mal atendida y tuve fiebre puerperal, de lo que se muere cualquier mujer en el siglo XIX. Yo me salvé por la penicilina, pero si no, yo hubiera estado, porque ya hasta la prensa iba a venir. Entonces había una secretaria que se llamaba Juanita Cuadrado, que hoy día es abogada, pero no sé dónde está, que era brillante. Ella me recogió, buscó un taxi, me montó, llévela al doctor, llamó a mi marido a Fomento y ahí yo desaparecí. Cuando vine 5 meses después, pues gran parte de todos los papeles que yo había dejado, las direcciones exactas de los artesanos y todo, ya eso no estaba. O lo limpiaron o botaron, no vieron que era de valor, como estuvo sin uso el material y el sitio, pues yo no salvé nada, ni memoria. Oye, yo te estoy hablando de memoria. Porque todo lo que yo tenía guardado que se me perdió con María era porque mis hermanas en las actividades mías siempre cogían los programas y todo y me los guardaban. Eso se fue. O sea que yo funciono con mi memoria y por eso es que soy tan agresiva en mi forma de mantener mi mente. O sea, yo no puedo estar sin trabajar. Yo gozo trabajando. Yo cocino, yo me hago la comida, yo hago todo. Tengo quien me ayude a limpiar la casa. Si tengo que ir a algún sitio lejos, pues no voy sola, voy acompañada. Pero de cualquier manera, no puedo estar sin trabajo. Yo quiero aprovechar, doña Lilian, y tengo aquí la revista, el número 11 de la primera serie del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Es la edición de julio a septiembre de 1961. Y como usted nos está diciendo que para usted siempre ha sido bien importante el trabajo, quiero aprovechar la ocasión y leer un poema que está publicado en esta edición y que usted hizo para sus compañeros y compañeras de trabajo en el instituto. Y dice así, se llama Alabanza
Y dice, dedicada a mis compañeros de trabajo y taller del ICP. Alabanza porque he vivido la aurora, la gota de rocío, la hora plácida suspendida, porque he vivido la espera y la ausencia del ser. El vacío que crece de creerse vacío, porque he vivido la hora estrecha y alargada y he sentido el cauterio de todas las caídas de la luz y las alas. Alabanza. Alabanza porque he vivido el cansancio tallado, echado e indolente, en que las cosas viven sin saber que están vivas. La mortandad cansada que sigue la tormenta para empezar de nuevo un principio trillado, un camino sabido cruzado y por cruzarse, alabanza. Alabanza porque he vivido el reposo estrellado, que florece estallante en brotes nuevos, vivos, al saber que hay principio inexorablemente hermoso. Alabanza, porque he vivido la hora blanda, la hora sin pasión, la hora transparente, porque he vivido alabanza. Jueves 23 de septiembre de 1956. ¿Usted nos puede contar un poco sobre este hermoso poema titulado Alabanza? Bueno, es mi vida, o sea, cómo yo veo la vida. Cuando todo el mundo tiene... yo he aprendido viviendo. O sea, yo me gradué de la universidad, me doy cuenta que no puedo tener una rutina que me permita ir a la universidad y tener familia. Y entonces, pues me quedo en casa y vivo como tanta gente joven recién salida de la universidad, haciendo todo lo que yo tenía que hacer con la familia. Entonces están los padres vivos y mis hermanas y somos una... Ya no queda nadie, yo soy la última de la familia. Ya no hay más que 2 o 3 sobrinos que están lejos. Pero en aquella época éramos una familia muy cercana. Nos buscábamos mucho. Y no es hasta que empiezo ya a tener la niña fuera de la escuela que yo tuviese que estar yendo continuamente a llevarla, o cambiando de estudio y buscándole cosas porque era muy estudiosa, pues me doy cuenta que necesito hacer algo. Y en esos días sale en el periódico el trabajo de alegría, un trabajo de alegría. Yo digo, mira, este es el trabajo que yo necesito. Y ahí yo misma, así, caripelada, confianzuda y segura, vengo a donde Ricardo y le digo, yo quiero trabajar lo mismo. Yo creo que yo puedo ayudar en ese trabajo, porque yo estoy hecha para eso. Me gusta la gente, tuve barrio, tuve campo, tuve abuelo, nunca tuve coraje. Y las cosas que he aprendido, una de las cosas que he aprendido es que gran parte de las veces uno pierde la energía en tener coraje que no va a resolver nada. Así es que yo puedo tener un coraje o molestarme el hecho de que no puedo hacer un programa. Pero a los 10 minutos digo, pero que estoy gastando energía de más porque el coraje no me va a resolver el problema. Y entonces empiezo ahí hay un libro que se llama Más allá del amargo, que es cuando tú vas aprendiendo en la vida todas las torpezas que te enseñan algo. O sea, que desarrolla también una pasión por la escritura. Sí, porque eso es algo muy íntimo, pero si tú quieres, yo te lo cuento cómo yo empiezo a escribir. Yo empiezo a escribir porque
me da mucho dolor que a veces no puedo expresar o acabar un programa que ya he empezado. Ya yo estoy empezando a trabajar en el instituto y quiero escribir y no. Y entonces vivía en un lugar donde todo lo que yo sembraba se me moría. Y un día me dije, Dios mío, pero es que no sé qué me pasa, yo soy estéril, no puedo producir nada que sea lo que yo quiero decir. Ese día me acosté a dormir, me levanté en la madrugada y yo misma conversando conmigo, todos hacemos eso. Me dije, y fue el primer poema que escribí. De entre la tierra estéril manará la fontana si la buscas. Increíble. ¿Y qué fue lo que yo me di cuenta? Que yo era la que tenía que producirlo. Que ya de ahí en adelante empezaron a salir cositas. Y de momento porque yo escribía entonces prosa, como el trabajo que escribí en el periódico. Y mi experiencia ha sido la poesía, está todo en poesía. Tengo 2 libros en poesía, que ustedes lo deben tener, Tierras Lareñas y Tierra Indiana. Y ahora el que va a venir, que se llama Saga, que es la historia de Puerto Rico conmigo y yo con Puerto Rico. Quiero aprovechar eso, ¿verdad? Y hacerle una pregunta que no le puedo decir que es rápida, pero sí es muy importante. Cuando se crea el Instituto por Ley en el 55, había toda una discusión, ¿verdad?, en la legislatura y en la academia, de que no se debía llamar Instituto de Cultura Puertorriqueña, sino Instituto Puertorriqueño de la Cultura. Y en aquel entonces la visión era que no existía tal cosa como la cultura puertorriqueña, así que para qué crear un instituto sobre la misma, sino que en vez creáramos un instituto que estudiase desde Puerto Rico las culturas, en ese caso occidentales. ¿Cómo fue para ustedes, verdad, ese proceso de realmente trabajar en un escenario no simpático, ¿verdad?, en términos de gobierno y de opinión pública, diciendo lo contrario, con una política de rescate y con un proceso, como ya nos contó al principio, por ejemplo, esa primera feria de Barranquitas, donde estaban todos los alcaldes para homenajear la figura de Muñoz Rivera, y que en vez lo que hubo fue al principio un descontento por tener artesanos y artesanas. ¿Cómo fue, o sea, cómo era el día a día de ese trabajo? ¿Cómo lograron ir poco a poco, digamos que cogiendo ese apoyo hasta desarrollar hoy en día? Sería lo que yo pienso, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña ha sido exitoso, es que hoy día, independientemente las prácticas, expresiones, identidades de cada persona, o incluso si son personas, ¿verdad?, que estén cercanas al Instituto de Cultura Puertorriqueña, lo que nadie puede negar es que existe una cultura puertorriqueña, pero no logro imaginar haber trabajado en un escenario donde esa misma idea de cultura puertorriqueña fuera negada. ¿Cómo fue eso? Bueno, cuando yo llego al trabajo, ya Ricardo, que ha pasado sus tormentas conceptuales, ha logrado que domine Instituto de Cultura Puertorriqueña sobre la otra versión del intelectual industrializado, el agobiante acomodo que viene de haber tenido que pasar un cambio tan drástico como de agrícola a industrial, y entonces naturalmente el que recibe el golpe de todo eso es alegría, pero él vence, porque vence lo todo. Y yo sé las que él pasó,
lo que me pasó con Monaga. Tu jefe no tiene olfato, me dijo. O sea, que él no sabe lo que está haciendo. No va a hacer nada. El instituto no sirve para nada. Hubo grandes figuras que nosotros fuimos a pedir ayuda. Y nos decían, cultura. ¿Qué cultura puertorriqueña? No sabían lo que era cultura puertorriqueña. Y viajaban mucho. Pero eso era cultura. Cultura entonces era una educación superior, una educación rica en arte y en conocimiento. Cultura no era... Sí, de la persona culta. Sí, de la persona culta. Pero en el sentido de cultura, todos los países tienen su cultura propia. Porque de lo contrario no hubieran venido los cambios. Porque había una cultura, tenía que haber el cambio. Si hubo un cambio es porque había cultura. Así es que poco a poco todo eso fue poco a poco, dejando, cuando yo llego, ya Alegría ha ganado su primera batalla. A Alegría le ayudó mucho doña Inés. Doña Inés era una enamorada de Puerto Rico. Doña Inés fue como todas las personas que rompen moldes o que rompen conceptos, como los entiende el pueblo o como los entienden los que dominan un pueblo, fue muy abusada. Pero ella ayudó a que mucho de lo que se pudo lograr para poder conseguir que se hiciera el instituto fue doña Inés. Y lo que se le da a Ricardo para que haga un instituto económicamente es de tal naturaleza pobre que nadie creía que él iba a poder. Por eso es que para mí la admiración, la alegría y doña Mela es gigante. Yo los sigo queriendo mucho y los sigo admirando, porque qué tenacidad de seguir el concepto. Se va a lograr y se va a hacer, se va a lograr y se va a hacer. Hubo caídas, hubo pérdidas, hubo de todo, pero aquí estamos, hablando de eso. En esta sede. En una sede como esta. Aprovecho, ¿verdad?, para agradecerle el tiempo y la generosidad con la cual nos ha hecho todas estas historias tan importantes para no solamente hablar del Instituto de Cultura Puertorriqueña y ustedes quienes lograron, ¿verdad?, todo, que cimentaron esta institución, sino además también un recorrido sobre nuestro desarrollo nacional. Pero quiero aprovechar y preguntarle ahora, mirando hacia ese trasfondo, esa trayectoria, ¿cómo usted ve su legado, verdad, para el país y para nosotros y nosotras que hoy en día podemos disfrutar y podemos decir sin miedo a equivocarnos que tenemos una cultura puertorriqueña? Fue una vida lograda, con trabajo, con momentos de gran temor, de no poder lograr agarrar algo que yo quiero que no se vaya, pero que con la generosidad de nuestro pueblo, porque nosotros tenemos un pueblo precioso, la gente de nuestro pueblo, de que tenemos otros que no lo son, bueno, pero en todos lados hay gente buena y gente mala, pero el puertorriqueño, yo te puedo decir que yo trabajé desde La Perla hasta los sitios peores que podía a pie y en guaguita. Nunca me faltaron al respeto, nunca una palabra soez, nunca una actitud de agresividad o molestia. O sea, el pueblo nuestro es un pueblo bueno, sano, que quiere ser pueblo. Alabanza.
Y esa es la alabanza. Ese es lo que yo quiero decir por una vida lograda. Qué hermoso. Porque ahí hubo llanto, dolor, sueño, pérdida de sueños, sueño y sueños. Ujú. Y eso pues vale la pena vivir. La vida es preciosa. Y sobre todo, si uno ama lo que sabe que es parte de lo que hizo el mundo tuyo, vale la pena vivir. Y lo he gozado la vida entera. Gracias. Gracias, doña Lilian Pérez Marchán. Gracias, de verdad. Gracias por todo su trabajo y gracias por abrirnos este espacio a su corazón, a sus recuerdos y a todo lo que es su vida íntima. Gracias. Yo querría que, por ejemplo, la palabra alegría rescate y el nombre alegría no se pierda. Porque la verdad es que Él es una alegría, que tengamos lo que tenemos ahora, que se salvó. Porque lo hizo con alegría. Y yo trabajé con alegría. Y gallardía. Muchísimas gracias.